Estamos muy contentos porque sabemos que en Dios están escondidas todas las cosas que nosotros necesitamos, ustedes y nosotros necesitamos para salir adelante durante este nuevo año de vida que Dios nos permite iniciar. O sea, lo hemos iniciado días atrás, pero hoy es nuestro primer domingo del año y queremos compartir la palabra rema que Dios nos ha encomendado para este año, valga la redundancia. Creo con todo mi corazón que los que hagamos la tarea como hay que hacerla, entonces vamos a llegar al propósito que Dios tiene marcado para la vida nuestra, para nuestra familia, para el ministerio, para todo lo que nosotros hacemos y representamos en esta tierra. Y lo creo firmemente porque es lo que me deja ver las Sagradas Escrituras. Con lo que quiero decirles que la palabra de Dios es muy clara y cuando Dios habla a través de su palabra, si uno lo cree, sencillamente la Biblia dice que Dios no deja caer ninguna de esas buenas palabras al suelo o a tierra. Esas palabras se cumplen en la medida que uno las crea y haga lo que tiene que hacer, porque vamos a ponerlo en tintas claras. Dios entrega la palabra, que en otras, dicho de otra manera, es como que Dios entrega su propósito, el propósito que Él tiene, el propósito que Él tiene con la vida de cada uno de nosotros. Entonces Él nos lo entrega en el comienzo del año, pero es de nosotros hacer la parte que a nosotros nos corresponde. Ahora, ¿por qué lo pienso de esa manera? Porque en Dios por nada absolutamente hay que pagar, pero en Dios nada es gratis, ¿ya? Y entonces, pues de pronto puede ser una contradicción, pero si usted me permite, yo se lo explico. A Dios no se le paga por nada, o sea, a Dios se le cumple por todo. O sea, uno cumple lo que la palabra de Dios dice e implicativamente es como si uno estuviese pagando para recibir de Dios lo que Dios tiene para uno. Pero en el fondo de la realidad a Dios no hay que darle más que obediencia para ver la gloria de Él. Uno obedece la palabra y uno recibe de parte de Dios todas las cosas que Él tiene guardadas en su palabra para las personas que le amamos. Entonces, dicho eso, pues nosotros el día primero, bueno, no el primero, el 31 en los últimos minutos, decíamos que el Señor nos había introducido al año 2021 con una palabra que dice que es el año de la promoción a niveles desconocidos. ¿Sí? Esto es una palabra rema. Ahora, para nosotros poder entender esta palabra y ponerla en nosotros, ¿sí? Y creerla para nosotros, para que esta palabra, después de estar dentro de nosotros y creerla como está desarrollada en las Sagradas Escrituras, entonces, pues tenemos que saber qué es una palabra rema. Yo sé que muchos de los que están escuchando saben qué es una palabra rema, pero también sé que hay muchos que no lo saben y muchos de los que saben esto, de pronto no lo han tenido en cuenta o de pronto se les ha hasta olvidado, ¿sí? Pero yo les voy a decir que cuando Dios da una palabra rema, ¿sí? Es como que lo activa uno para ir a la conquista del propósito que Él tiene para con nosotros. Entonces, si nosotros miramos esta palabra que dice que es el año de la promoción a niveles desconocidos, eso quiere decir que Dios tiene en su propósito para nuestra vida entregarnos cosas que nosotros no conocemos, ¿sí? Entregarnos cosas con las cuales nosotros no hemos tenido experiencia hasta este momento. Y a mí eso la verdad que me motiva mucho para hablar a cada uno de ustedes e inclusive hasta enseñarle a muchos de ustedes que Dios este año nos va a entregar cosas muy tremendas. En el cierre de año decíamos que aunque este año que hemos comenzado
es un año que se ve con muchos compliques, con muchos nubarrones, con muchos problemas. Igual la iglesia de Jesucristo, de la cual hace parte usted y hacemos parte aquí nosotros, esa iglesia tiene una palabra revelada por parte de Dios que dice que aunque la situación se ponga muy complicada, el Señor nos defenderá y Él nos defenderá, porque la Biblia dice que Jehová está como poderoso gigante, está como poderoso para defender a todos los que en Él creemos. Nosotros somos creyentes, Él nos va a defender. Usted ni se preocupe, haga la tarea que tiene que hacer de parte de Dios y usted va a darse cuenta que cuando lleguemos al final de este año, sí vamos a encontrar que la situación no fue fácil, pero que nosotros lo terminamos en victoria. ¿Por qué? Porque Dios nos ha marcado nuestro año diciendo que este es el año de la promoción, o sea, este es un año de ascenso, este es un año en donde Dios nos va a pegar el empujón, en donde Dios va a hacer algo para que hagamos lo que está en el corazón de Él, lo que Él ya ha visto que nosotros podemos hacer o que inclusive nos está viendo hacerlo sin aún haber comenzado a hacerlo. Entonces, es importante que nosotros entendamos eso. Vamos a definir lo que quiere decir palabra rema. Nosotros la palabra rema la definimos como el logos y rema, que son términos traducidos del griego al castellano como palabra. Sí, o sea, los dos términos se traducen como palabra y cuando se habla de palabra se está hablando de palabra de Dios. La utilización de cada uno de estos términos se ha escogido para expresar diferentes significados. Miremos aquí que logos es utilizada al referirse a la palabra de verdad, a la palabra de Dios o a todo lo dicho en las Sagradas Escrituras. O sea, eso quiere decir logos en pocas palabras. La palabra rema dice que aquí la referencia no es la Biblia entera como tal, sino al pasaje, o se refiere más bien al pasaje individual de las Escrituras que el Espíritu trae a nuestra memoria para su utilización en un tiempo específico. También la podemos definir como una palabra determinante de Dios para una necesidad o evento personal. Entonces, teniendo en cuenta nosotros eso, que podríamos decir que Dios siempre nos va a encaminar a nosotros. Si nosotros lo entendemos, qué bueno. Si no, igual vamos a estar metidos en el camino yendo sin saber para dónde. Pero cuando la palabra rema Dios le entrega y nosotros le entendemos, sabemos hacia dónde vamos. Y me gustaría que usted, allá donde está, le diga a la persona que tiene a su lado, que puede ser su esposa, su esposo, sus hijos, su pariente, quien quiera que esté con usted ahí en su casa, dígale: yo en este año voy a dejarme dirigir por esta palabra porque creo que Dios tiene planes que yo no conozco, tiene planes para con mi vida que yo no conozco, para con mi familia, planes que yo no conozco, para con la iglesia, con el ministerio. O sea, vamos a dejarnos dirigir por esta palabra y vamos a ver la gloria del Señor. Yo sé que cuando llegue el momento de contar, de testificar, de decir que Dios hizo en este año a favor de nuestras vidas, si nosotros nos vamos amparados por esta palabra, nosotros vamos a tener cosas muy buenas para contar. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que van a ser cosas absolutamente nuevas, porque van a salir de eventos que nosotros no conocíamos, ni siquiera nos imaginábamos que eso tan grande pudiese ser para nosotros, y mucho menos en un año que no se le ven sino nubarrones de problemas y de situaciones difíciles, pero que es pero muy glorioso poder decir que aunque al año se le ve eso, la gloria de Dios también se ve y está por encima de todos esos tiempos complicados que se le ven venir al mundo, porque el mundo está caído, pero nosotros estamos de pie por el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos decidido creer en Él y porque hemos decidido ser parte del cuerpo de Cristo, y porque Dios bajo la elección nos ha elegido para ser parte de su pueblo. O sea que estas son palabras que a nosotros nos tienen que reanimar poderosamente. Otra cosa que podríamos decir nosotros es que el rema siempre tendrá que depender del logos. El rema o la palabra rema siempre tendrá que venir de las Sagradas Escrituras, porque si no viene de las Sagradas Escrituras,
Escrituras, lo más seguro es que es el pensamiento de alguien tratando de metérsele al corazón de otro alguien, y eso no produce nada. Eso no produce sino frustraciones, porque muchas veces se fracasa tratando de pensar como otra persona piensa, pero no es el caso. Dios quiere que nosotros analicemos que el pensamiento que sale como palabra rema venga del interior de la palabra de Dios, que venga del interior de su palabra, que venga del interior de la Biblia, porque será esa la palabra que se cumpla, será esa la palabra que Dios respalde, será esa la palabra que nos pueda guiar al propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. También tendríamos que decir que Dios, a través de la palabra rema, nos marca el año, dándonos a conocer el propósito integral que Él tendrá con nuestra vida en el transcurso de este año, ¿sí? O sea que vamos a ponerlo de esta manera. Dentro de la iglesia hay personas que tienen mucho tiempo de ser cristianos, hay otros que tienen menos tiempo y hay otros que son relativamente nuevos y otros estarán llegando hasta hoy. Pero quiero informarle a usted que si usted se deja llevar por esta palabra, o sea, si usted coge esta palabra o la toma y la vuelve suya, entonces usted va a poder ir más allá de donde usted piensa y va a poder conseguir todo lo que esta palabra dice. Obvio. Esta palabra es una palabra muy diciente. Tendría que decirles que cuando yo recibí esta palabra para entregarse a la iglesia, el primer impactado fui yo. Sí, yo le decía a mi esposa, nunca había batallado tanto para encontrar en Dios a través de su palabra una palabra que nos marcara el año 2021, ¿sí? Teniendo en cuenta que venimos saliendo de un año inédito, un año que le ha colocado unos cimientos de inicio a este año muy complicados, que uno podría decir que a través de esta pandemia uno no encuentra una buena noticia para expresar. Las noticias son malas regularmente, pero más sin embargo la palabra nos lleva a través de la fe a encontrar que en las malas noticias que está dando el mundo hay buenas noticias para nosotros, ¿ve? Y que esas buenas noticias están enmarcadas en las Sagradas Escrituras y que Dios quería enmarcarlas o enmarquetarlas en una palabra y nos entregó esa palabra, que es el soporte de esta palabra rema, que me gustaría que usted la repita hasta que se la aprenda de memoria, que dice que el año 2021 es el año de la promoción a niveles desconocidos. Ahora, esos niveles desconocidos los encontramos nosotros como propósito de Dios en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9, en donde dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, este es un versículo bíblico que nosotros, en el caso mío, yo he predicado una y otra vez, pero en este caso el Señor me lo entregó para darle soporte a la palabra que nos había entregado, y esa palabra que Él nos entrega la soporta con este texto diciéndonos: lo que ustedes van a ver no lo han visto. De lo que ustedes van a escuchar no hay ni idea de lo que ustedes van a escuchar. De eso no se ha oído todavía. Y lo que ustedes van a consentir en el corazón de ustedes, lo que va a dar ánimo al espíritu de ustedes, todavía no ha subido ni siquiera al corazón de los hombres. O sea, no ha sido revelado en esta tierra. Yo no sé si usted se activa, si usted se motiva al recibir esta palabra, porque usted ha sido escogido para algo que Dios no ha comenzado a hacer todavía, ¿sí? Que está escrito en la Biblia, pero que Él no lo ha comenzado a hacer. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de todo, porque es que la bendición de Dios es integral. La bendición de Dios viene para el alma, la bendición de Dios viene para el espíritu, la bendición de Dios viene para las cosas materiales, viene para todo. Entonces, cuando uno recibe una palabra como esta y la logra entender para la vida de uno y logra darse cuenta que Dios le está diciendo: lo que usted va a ver en este año, de eso usted no tiene ni idea. Lo que va a oír usted no lo sabe.
Lo que usted va a estar sintiendo en su corazón, los sentires de su corazón, de esos sentires usted no tiene experiencia. Cosas gloriosas voy a hacer a favor de usted porque usted está entre los que yo amo. O sea, Dios nos está diciendo eso a toda la iglesia, está diciendo eso a todos nosotros. Ahora lo único que nos toca a nosotros es procesar eso en nuestro espíritu, creerlo por la fe y empezar a ver cómo Dios nos va llevando paso a paso a ver cosas con las que no tenemos experiencia, a escuchar cosas de las que nunca hemos oído. O sea, el poder de la innovación, el poder de la creatividad, el Señor lo desata a través de esta palabra. Y cuando hablo del poder de la creatividad y del poder de la innovación, le estoy diciendo que es como que Dios nos va a ir llevando de un punto a otro. No nos vamos a dar cuenta cómo, pero vamos a llegar a cosas nuevas, a maneras nuevas, a formas nuevas para hacer las cosas que Dios nos esté encomendando en el día a día, y las vamos a poder conquistar, las vamos a poder hacer, vamos a poder disfrutar de esas cosas de las cuales no teníamos experiencia. Y se lo pongo de la siguiente manera. Cuando uno ha llegado al camino del Señor, uno llega con situaciones muy complicadas y llega regularmente traído por vehículos en donde la desventaja, la frustración, las aflicciones, las angustias, las pobrezas, las quiebras financieras, todas esas cosas se juntan en una persona y la ponen para enloquecerse, y llega el camino del Señor porque lo invitó el amigo, porque escuchó por radio, porque vio en alguno de los medios, y llegaron a la iglesia del Señor, y de pronto empiezan a pasar los días o de pronto inclusive los meses, y la persona empieza a sentirse en paz aún en medio de los problemas, aún en medio de las situaciones difíciles. No ve los problemas solucionados, pero la angustia que había antes de llegar a la iglesia ya no está. Ahora piensa cómo y de qué manera puede salir adelante, y Dios empieza a ayudarlo y empieza a sacarlo adelante y empieza a llevarlo a otros niveles. Y todo lo que está sucediendo es que esa persona estaba carente de visión. Dios le está abriendo la visión para que pueda llegar al punto que Él quiere llevarlo, en el lugar donde todos los problemas están solucionados, en donde todas las incapacidades están suplidas por la capacidad de Dios, en donde cada una de aquellas situaciones difíciles son quebrantadas por el poder del evangelio, por el poder de la palabra de Dios. Y si se va llegando allí, ahora uno llega y da vuelta atrás y mira, y uno no sabe cómo salió. Uno no sabe cómo llegó al punto donde ahora está, al punto donde uno se siente en paz, se siente tranquilo, se siente bendecido. Pues mire, yo tengo una buena noticia para usted. ¿Sí? La palabra que Dios nos ha entregado en este año es una palabra muy poderosa. Es una palabra que de pronto a usted le está provocando preguntas. ¿Cómo hago yo para llegar a ese punto de que esta palabra me está mostrando? ¿Cómo hago yo a llegar a ese punto de ser promocionado a niveles desconocidos para mi vida? ¿Cómo hago yo para conquistar lo desconocido de lo que habla esta palabra? Pues mire, yo le voy a decir así en términos rápidos. Hay unos pasos que hay que dar, que yo sé que si usted los da, usted va a encontrar lo desconocido para usted que está en Dios. Vuelvo y se lo repito. Si usted da los pasos que tiene que dar, usted va a encontrar lo desconocido para usted que está en Dios. ¿Sí? O sea, esas cosas que usted no conoce en usted, pero que las anhela. ¿Sí? ¿Cuántas personas tienen anhelos en este momento y que no han podido llegar al cumplimiento o a la conquista de esos anhelos porque no saben cómo entrar, no saben cómo permanecer en ellos? Pues yo quiero decirle, la Biblia dice cómo. La palabra de Dios en principio me dice que la oración es clave para llegar al secreto de Dios y extraer las cosas ocultas que están en Él para nuestra vida. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo dice la Biblia? En Jeremías 33 dice,
33:3 dice, clamen a mí y yo les voy a responder y les voy a enseñar cosas grandes y ocultas que ustedes no conocen. Si usted me hace el favor y repite ese texto bíblico allá, porque usted necesita aprendérselo de memoria. O sea, usted necesita tener eso en su memoria. ¿Por qué? Porque este es un año, diga conmigo, repita allá donde usted está, este es un año de oración continua. O sea, este no es un año para perder el tiempo. Este es un año en donde tendremos que estar orando, pidiéndole a Dios, porque las razones para orar van a ser múltiples, van a ser muchas. Este va a ser un año complicado para el mundo, de mucha bendición para la iglesia. Vamos a conocer la mano de Dios de una manera como antes no lo habíamos experimentado, pero la oración tendrá que ser el vehículo para llegar allí. ¿Por qué? Porque a través de la oración usted se va a encontrar con el Señor y el Señor le va a decir cómo hacer y cómo dar el siguiente paso para que no vaya a fracasar. Cómo hacer y cómo dar el siguiente paso para llegar a esas cosas que están escondidas en el Señor. El siguiente punto dice que en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, las Sagradas Escrituras dicen que lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley, las palabras que están escritas en las Sagradas Escrituras. Entonces, si el primer paso es la oración, el segundo paso será la lectura y el estudio de las Sagradas Escrituras. Porque en el estudio y la lectura, o más bien en la lectura y estudio de las Sagradas Escrituras, usted va a poder llegar a cada una de las promesas que Dios tiene en la Biblia, promesas que están registradas para la vida suya. Están registradas para su familia, están registradas para su ministerio, están registradas para la iglesia, están registradas para todo lo que usted vaya a hacer, porque en la Biblia dice todo lo que uno hace, lo que uno necesita hacer. Todas las cosas de las que uno tiene necesidad están en la Biblia. ¿Y sabe qué es lo mejor? Están amparadas por promesas que si nosotros las entendemos, si nosotros las creemos, esas promesas se pueden volver realidad para nosotros. Dios hoy nos dice, es como que nos hace una promesa: yo los voy a ascender, yo les voy a dar nombre, yo los voy a meter en glorias nuevas, en glorias sobrenaturales, en glorias que ustedes no conocen, pero van a tener que orar y van a tener que buscarlas en las Sagradas Escrituras, porque todo lo que viene de Dios está en la Biblia y todo lo que está en la Biblia lo traemos a nosotros a través de la oración. Otra cosa o otro paso que tocaría dar es que para poder llegar al propósito que Dios tiene para nuestra vida, que vuelvo y les digo, es un propósito absolutamente glorioso, cuando miramos la forma como Dios nos ha titulado este año, entonces encontramos que para poder llegar ahí nos va a tocar salir del pasado, porque de pronto el pasado no es el mejor, porque de pronto el pasado no nos ha dejado sino malos recuerdos, de pronto nos ha dejado inclusive hasta lutos, de pronto nos ha dejado momentos muy difíciles en la mente, por los procesos por donde se haya pasado. Pero más sin embargo, la Biblia es muy clara cuando dice de que Dios quiere hacer algo nuevo, pero la antesala de eso que Él quiere hacer está en que para Él hacer lo nuevo que Él quiere hacer en nuestra vida o a favor de nuestra vida, nos tenemos que desconectar del pasado. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez
abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Lo que para mí quiere decir que morir al pasado es necesario para poder recibir lo bueno, lo nuevo, lo que nosotros no conocemos de parte de Dios. O sea que la oración, el estudio de la palabra y salir del pasado, de las derrotas pasadas, de lo que está produciendo alguna clase de frustración, alguna clase de miedo, alguna clase de temor, va a ser absolutamente necesario para entonces ser ascendidos por Dios, promocionados por Dios a esos niveles que nosotros no conocemos. O sea, a ese punto en donde Dios entrega la bendición y uno se da cuenta que fue Dios el que la entregó, porque de manera definitiva era un anhelo que había en el corazón, pero más sin embargo, aunque era un anhelo que había en el corazón, no sabíamos cómo llegar a la conquista de ese anhelo. No sabíamos cómo llegar a la conquista de ese sueño. No sabíamos cómo entrar en Dios para conseguir eso que nosotros anhelábamos aquí abajo en la tierra, aquí donde nosotros estamos. Llámese como se llame, un principio espiritual, almático o material. Dios quiere decirnos a nosotros durante este año que Él es un Dios absolutamente integral, que la bendición de Él acapara todas las áreas de la vida de sus hijos y que Él nos va a entregar, así como dice la palabra rema, las cosas de las cuales nosotros no tenemos conocimiento, cosas con las que no hemos tenido experiencia, cosas que nosotros no sabíamos que existían para nosotros. Para llegar allí, entonces tocaría dar un cuarto paso que es bien interesante. ¿Por qué razón lo veo tan interesante? Porque ese cuarto paso nos lleva a buscar en la palabra de Dios las cosas que están ocultas en Cristo Jesús para la iglesia. ¿Sí? O sea que es como que muestre a ver, venimos de no creer a creer. O de no creer a ser creyentes en el Señor Jesucristo. Mucha gente es creyente en el Señor Jesucristo y más sin embargo, siendo creyentes en el Señor Jesucristo, lo único que les ha pasado, y es lo más grande, dicho sea de paso, es que se han salvado de ir al infierno. ¿Sí? Están salvos de ir al infierno porque han creído en Cristo Jesús, porque han confesado a Cristo Jesús como el Señor, Rey y Salvador para sus vidas, porque han entregado su corazón a Cristo, porque han abierto su corazón para que Cristo Jesús gobierne en él. Pero cuando se habla de los tesoros escondidos en Cristo Jesús, no tienen muchos o no tienen nada, que pues no creo que sea el caso, pero los que tienen no los están poniendo a funcionar, ¿sí? La palabra de Dios dice en el libro de Colosenses, versos 1, 26 y 27, dice de la siguiente manera: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria que hay para la vida de cada uno de los que hemos creído en Cristo Jesús. O sea, en Cristo Jesús hay cosas escondidas que la iglesia las sabe, pero muchas veces no las tiene en funcionamiento, ¿sí? Y por no tenerlas funcionando, se pierde de la bendición de ir a lo desconocido que Dios tiene para ellos, o sea, que Dios tiene para la iglesia. Vamos a mirar cómo explicar esta palabra. Desde el punto de vista profético, Isaías en el capítulo 11, verso 1-3, verso del 1 al 3, hablaba de Cristo Jesús y hablaba de esos tesoros escondidos en él que son para la iglesia,
que la iglesia que los pone a funcionar, y cuando le hablo de iglesia no le hablo de este lugar, hablo de usted como persona. Cuando hablo de iglesia hablo de mí como persona, no hablo del lugar donde nos congregamos. Sí, el templo es un sitio de congregación. Cuando hablamos de iglesia estamos hablando de personas creyentes en Cristo Jesús. Sí, y le hago esa claridad. ¿Por qué? Porque hay gente que dice que hay iglesia satánica. No, de pronto habrá congregaciones satánicas. La iglesia es un lenguaje divino, es un lenguaje de Dios, es un lenguaje del Espíritu de Dios. Entonces, la iglesia no se le atribuye sino a Cristo Jesús. ¿Ya? Y entonces, en esta palabra yo encuentro lo siguiente. Hablando de Cristo Jesús, el profeta Isaías escribía: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, un tesoro escondido, y de inteligencia otro, y espíritu de consejo otro, y de poder otro tesoro escondido, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová, y le hará entender diligente en temor, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Amén. Pongámoslo de esta manera. Nosotros acá encontramos que en el caso del apóstol Pablo está diciendo que en Cristo Jesús hay unos misterios guardados, ¿sí? En el caso del apóstol Pablo, él está diciendo que en Cristo Jesús hay unos tesoros ocultos, unos tesoros escondidos. Y en el caso de Isaías está diciendo que Cristo Jesús, porque se está refiriendo a alguien que vendría que saldría de la vara del tronco de Isaí, o sea, está hablando del Señor Jesucristo, que según la carne viene heredando de allí, y entonces él está diciendo que en esta persona que vendría al mundo, refiriéndose a Cristo Jesús, entonces él está diciendo que en él reposaría el Espíritu de Jehová, o sea, el Espíritu Santo. ¿Ya? Y que en él reposaría el espíritu de sabiduría, o sea, la revelación de Dios el Padre a través del Espíritu Santo estaría reposando en Cristo Jesús. Y entonces dice que también el espíritu de inteligencia, o sea, la capacidad de sacar esa revelación espiritual profunda de parte de Dios Padre a través del Espíritu Santo, la capacidad de colocarla afuera de él de una manera que la gente la pudiese entender y pudiese ser parte de sus beneficios. La inteligencia nos lleva allá. Y luego dice, y el espíritu de consejo, o sea, la capacidad de ayudarle a través de lo que somos, en el caso del Señor Jesucristo, a través de lo que había en él, ¿sí? Entonces, ayudarle a la humanidad, entre otros a nosotros. Y la palabra y el espíritu de poder, la capacidad espiritual que Dios Padre colocaba en su Hijo, esa capacidad espiritual que lo llevaba a hacer cosas que nadie más podría hacer. ¿Sí? Nadie podía hacer esas cosas que iba a hacer este vástago que brotaría de Isaí, que en otras palabras era o es o sigue siendo Jesucristo. Y luego dice que el espíritu de conocimiento, el espíritu de revelación de las cosas espirituales, de las cosas que están en el mundo espiritual, que se necesitan aquí abajo y que solo se pueden traer cuando el espíritu de conocimiento está en la persona. Cristo Jesús trajo todo el reino de los cielos y lo puso acá. De hecho, la Biblia dice que hubo un momento en que él dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros y solamente podrá ser arrebatado por los valientes. Y él se estaba refiriendo a él como el reino de los cielos aquí en la tierra, que se había acercado a los hombres, y entonces habían milagros, y entonces habían sanidades, y entonces había gente sana emocional, sentimentalmente, lunáticos curados, había de todo.
todo eso. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se había acercado acá a la tierra en Cristo Jesús y estaban sucediendo todas esas cosas. Y luego dice esta palabra que el espíritu que también, aparte del de conocimiento, estaría el de temor o el de temor de Jehová. ¿Sí? Y qué interesante, porque entonces estaba diciendo el profeta Isaías que la reverencia a Dios también era un tesoro que Dios metería en esta persona, refiriéndose a Jesucristo, esa reverencia, esa capacidad poderosa para hacer cosas sobrenaturales, pero a su vez esa humildad para darle toda la gloria al Padre, para decirle a la gente: lo que yo hago no lo aprendí de mí, sino que lo aprendí de mi Padre. Lo que yo hago no lo hago porque yo quiera, sino porque mi Padre me envió. Entonces, esos tesoros escondidos en Cristo Jesús, el apóstol Pablo dice que venían para ser revelados a la iglesia, o sea, para ser revelados a usted. Usted quiere conocer esas cosas escondidas en Dios, esas cosas que son impresionantes, que están en el Señor para su vida y que, según la palabra que Dios nos ha dado en este año, son para nosotros tenerlas, disfrutarlas, vivir en esa obra sobrenatural de la que hablan las Sagradas Escrituras. Pues entonces nos toca anhelar esto, o sea, eso que está metido en Cristo es para usted como iglesia, ¿sí? Esa sabiduría, esa inteligencia, la palabra de consejo, eso es para usted. La palabra de conocimiento, eso es para usted, eso es para mí, eso es para nosotros. Está escondido en Cristo Jesús para los que no han recibido la revelación de parte de Dios, que Cristo Jesús es el Hijo de Dios que ha venido a esta tierra a traer salvación y a ser hijos del Padre a todos los que en Él crean. Entonces, esos tesoros escondidos están para nosotros. Es solamente cuestión de que usted tome nota de los textos bíblicos y estúdielos y diga: yo necesito la sabiduría de Dios, yo necesito el consejo de Dios, yo necesito el conocimiento de Dios, necesito de su poder, yo necesito de la inteligencia que Dios tiene a través de su Santo Espíritu, porque quiero decirle que cuando usted ore a Dios y le pida a Dios de esa manera, entonces usted va a saber cómo llegar a eso que Dios nos ha dicho en este año, de que este es el año de la promoción suya, de la promoción de la iglesia a niveles que la iglesia no conoce. ¿Por qué no los conoce? Porque los tesoros aún siguen estando escondidos para muchos. Pero este año es un año de bendición gloriosa, es un año en el cual Dios nos dice: la oración será una regla. El estudio de la palabra será absolutamente indispensable. Nos dice, aparte de eso, que salir del pasado, de recuerdos que nos tengan atorados en el pasado, será absolutamente claro. No podemos avanzar hacia adelante, hacia una meta o hacia un sueño manipulados por un espíritu de frustración que nos tenga conectados al pasado. No se va a poder. Entonces necesitamos desconectarnos del pasado para ver las cosas nuevas que Dios tiene para nuestras vidas durante este año. Seguido a eso, entonces necesitamos estar claros absolutamente que necesitamos, valga la redundancia, adoptar para nuestras vidas los tesoros escondidos que están en Cristo Jesús. Y así, para ir concluyendo, entonces les hablo de un quinto paso, y es que toca permitir que Dios dirija nuestros pasos en el caminar por esta tierra durante este año. ¿Por qué razón? Porque cuando hagamos eso, vamos a encontrar lo siguiente. Dice la palabra de Dios en Isaías 45, verso 2 y 3. Dice que el Señor irá delante de nosotros y enderezará los lugares torcidos, quebrantará puertas de bronce y cerrojos de hierro hará pedazos, y
nos dará los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepamos que Él es Jehová de los ejércitos. Mire, si esta palabra no ha tocado su espíritu, si esta palabra no ha llegado a su corazón, usted necesita pedirle al Dios Todopoderoso que active su vida espiritual a través del Espíritu Santo para que la palabra penetre en su corazón y se vuelva vida. Para que esta palabra rema que Dios nos ha entregado para este año, entonces nosotros la podamos ver cumplirse. Y la vamos a ver cumplirse en la medida en que demos cada uno de estos 5 pasos. ¿Por qué? Porque cada uno de estos 5 pasos nos va a ir llevando al lugar donde Dios tiene las cosas desconocidas por nosotros y con las cuales bendecirá nuestras vidas. Si usted ha entendido el mensaje, ahí donde está, levante sus manos al cielo y empiece a pedirle al Espíritu Santo que la gloria de Él se manifieste en su vida y se manifieste en su casa. Empiece a creer por el Espíritu que la gloria del Dios Todopoderoso hoy visita su vida y visita su casa para traer la revelación de lo que se ha hablado y la voluntad para hacerlo. Que la gloria de Dios sea evidente, sea manifiesta. Que la gloria del Dios Todopoderoso sea evidente y sea manifiesta. Que haya algo sobrenatural y poderoso a favor suyo y de su casa, a favor de toda la gente que usted representa y de los oficios que usted hace dentro de la iglesia, afuera de la iglesia y para conseguir su diario vivir. Que la gloria de Dios sea manifiesta. Este es un año de oración, es un año de búsqueda de Dios, es un año de búsqueda de la palabra de Dios, del estudio de la palabra de Dios. Este es un año en donde dando cada uno de estos pasos, yo estoy seguro que vamos a llegar al punto en donde Dios nos dirá y nos entregará esas cosas que nosotros no conocíamos, esas cosas que para nosotros eran secretas, cosas que ojo no ha visto, ni oído escuchado y que no han subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha tenido preparadas para su vida y para la mía. Hoy yo quiero vincular a cada uno de aquellos hermanos, amigos, que están conectados con nosotros y que no conocen a Dios porque no han entregado su corazón a Él. Quiero vincularlo a usted a este momento. Quiero vincularlo a usted en esta palabra. Quiero que usted se vincule en esta palabra, en el cumplimiento de esta palabra. Quiero que usted esté vinculado entre las personas que pasarán por el valle de muerte, pero más sin embargo la muerte no los tocará. Y cuando hablo de esto, estoy hablando en todo el sentido de la palabra. Esas personas, quiero que se vinculen entre esas personas que verán caer a su lado 1000 y a su otro lado 10,000, a su izquierda y a su derecha. Pero más sin embargo el mal no los tocará. Y que cuando los toque el mal solamente quedará un testimonio de honra y bendición para nuestro Dios, porque Dios los sacará de ahí. Porque Dios no permitirá que ninguna arma forjada por el diablo en contra de la iglesia, en contra del pueblo de Dios, vaya a tocar su vida. O sea, cosas grandes, gloriosas y sobrenaturales usted va a experimentar y usted las va a vivir solamente por entregar su corazón a Cristo Jesús. En este momento yo lo invito a que haga ese paso. Sígame por favor con estas palabras, que son palabras de reconocimiento. Número 1, de que usted ha pecado. Número 2, que usted necesita a Cristo Jesús. Por eso dígale: Señor Jesucristo, yo vengo delante de ti para pedirte perdón por todo pecado y transgresión que he hecho con mi vida por no conocer tu palabra. Y dígale: Señor, te pido que laves mi corazón con tu sangre para ser salvo y lo marques con tu sangre para ser protegido de toda obra del infierno.
Y dígale: Señor, yo te pido en este momento que me ayudes, que me des la voluntad y el carácter para renunciar al viejo hombre, para renunciar a esa vieja forma de vivir la vida, porque quiero vivir para ti. Hoy dígale: Señor, yo te doy gracias porque sé que de este momento en adelante yo soy salvo de ir al infierno, soy salvo de vivir en la enfermedad, soy salvo de vivir en problemas demoníacos. Yo creo que tú en este momento me estás liberando de muchas cosas. Solo te pido, Dios de los cielos, la revelación de tu palabra, y que me digas cómo hacer el proceso para llegar al punto en donde las cosas de afuera no toquen mi vida, no toquen mi integridad, no toquen mi casa. Dígale: Señor, te doy gracias por esta bendición. Amén. Que Dios me los bendiga mucho, mis hermanos, que Dios los guarde, y no se le olvide que este es un año inédito, es un año glorioso, es un año en el cual Dios nos promocionará a niveles desconocidos. Prepárese para esa bendición, porque esa bendición es para su vida. Antes de salir de este momento, quiero decirles que hemos comenzado 21 días de ayuno y oración. Usted comiéncelos mañana. Si le queda la oportunidad, usted que de pronto no sabe qué es ayunar, y se lo digo porque alguien me decía por ahí, hermano, por ahí preguntaron que cuándo comienza la dieta en la iglesia, y entonces pues la verdad que eso lo preguntan porque hay ignorancia, no porque se sea ignorante, como que no se sepa nada, sino porque hay ignorancia en ciertas doctrinas de la iglesia. Y entonces eso que se decía, o esa pregunta que cuando comienza la dieta, entonces el hermano se lo aclaró a la persona: no es dieta, es ayuno. Y la persona dijo: bueno, al cabo a mí me sirvió para las dos cosas. Pero yo quiero decirle lo siguiente, ¿sí? Mañana comenzamos 21 días de ayuno, y en esos 21 días de ayuno vamos a quebrantar la carne, vamos a quebrantar la voluntad, y vamos a pedirle al Dios Todopoderoso, al Dios que todo lo sabe, que todo lo ve y que todo lo puede, que nos ayude a este proceso de año, comenzarlo bien y terminarlo bien, con el cuidado del Señor, desde el primer día hasta el último, como dicen las Sagradas Escrituras. Usted va a hacer el ayuno allí de cuenta, por su cuenta. Lamentablemente no vamos a poder estar congregados por algunos días, pero Dios va a estar revelándose a su vida, va a estar revelándose allá en su casa. Vamos a estar enviándole una palabra diaria para que usted todos los días esté conectado con el Dios Todopoderoso a través de ese tiempo de ayuno. Que Dios me los bendiga mucho, que Dios los guarde, y entonces será hasta una próxima oportunidad.